Bendiciones, bienvenidos a otro tiempo desde el escritorio de Toto. Hoy tenemos un contacto muy simpático, muy hermoso para mí, aprecio mucho, porque un amigo estará compartiendo con nosotros desde Santa Cruz. Aquí lo presento. Gary Antonio Rodríguez Álvarez es licenciado en Economía y Teología, magíster en Comercio Internacional, diplomado en Liderazgo. Es el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior desde 1996, columnista en La Razón de 2007 a 2013 y El Deber desde 2012. Varios reconocimientos a nivel municipal, nacional e internacional. Autor de los libros Apertura Económica y Exportación en Bolivia y Buscando la Verdad. Es casado, tiene 2 hijos, además es anciano y pastor en el Centro Cristiano Evangelístico Casa de Oración. Así que damos el paso y el primer saludo. Un abrazo gigante, querido Gary, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, querido Toto, buenos días por intermedio a toda esta vasta audiencia que sigue este programa. Un gran abrazo fraternal desde Santa Cruz para todos mis hermanos en Cristo y en general para toda la población boliviana. Gracias, Gary. Me estás contando que estás pasando un invierno casi inédito en Santa Cruz. A 3 grados ha llegado la temperatura. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la ciudadanía? ¿Cómo ve este panorama de frío? Pero no te hablo, luego hablaremos de los otros temas más candentes. Sí, la verdad que hemos estado con un surazo muy fuerte, el segundo en 2 semanas, y se pronostica uno peor todavía antes de que acabe la primera quincena de julio. Como bien dices, hemos llegado a 3 grados en la víspera, sin embargo la sensación térmica es mucho menor y no es un clima que nos guste, digamos, no es un clima que sea normal en Santa Cruz, pero le agradecemos a Dios por estar con frío porque quiere decir que estamos vivos. Y conservados, además. Además, bueno, así es. Hay un tema que lo has planteado y me gusta mucho, me ha interesado desde el título. Dice fe y economía en tiempos de crisis. Creo que es un tema que no se ha tocado mucho. Obviamente la salud ha sido la clave, lo principal, el apuro y el temor de mucha gente. Así que te dejo para plantear en las 3 ramas que quieres hablar y juntos tendremos un diálogo sobre esto que me parece súper importante porque la fe está en todo, pero a veces está en todo lo que no debe estar o usada en lo que no tiene que ser y lo que tiene que ser no funciona. No te hago más trabalenguas, así que adelante, Gary. Bueno, muchas gracias una vez más por este espacio, por la entrevista y efectivamente conversábamos con Eric y decía, estamos en una situación de crisis, es cierto, una crisis que se inicia el año pasado desde el punto de vista de la salud pública, que provoca por las diferentes medidas que se han tomado una crisis de orden económico. Y lo que queremos ahora es evitar que el día de mañana haya una crisis social y para eso tenemos que caminar en paralelo atendiendo el tema de salud poblacional, pero también el tema de la salud económica. Toda crisis, esa es una definición que yo la comparto, toda crisis representa una oportunidad de reevaluar lo que se ha estado haciendo, repriorizar las acciones y actuar en consecuencia y por lo tanto se convierte en una oportunidad cuando yo tomo la decisión de hacer mejor las cosas, dejar de hacer aquello que de repente no convenía, profundizar en lo que estaba haciendo mejor y también con una actitud resiliente enfrentar esta nueva normalidad y convertir a veces debilidades en fortalezas y descubriendo mi fortaleza, profundizarlas entonces para avanzar mucho más rápido. Ahora, todo eso implica un esfuerzo, ¿verdad? Todo eso implica una visión, pero si a este esfuerzo humano le añadimos una dosis de fe, de esa convicción, de ese entender de que algo bueno puede pasar, no solamente por mi fuerza, sino también desde el punto de vista espiritual, de avanzar en la dirección que Dios quiere, estoy seguro, Toto, y quisiera que este sea el hilo conductor de este programa, estoy seguro y lo puedo firmar de que Bolivia puede pasar de esta crisis tan severa
que solamente se compara con la que tuvimos 67 años atrás, en 1953, producto de la Revolución Nacional de un año antes. Podemos pasar de esta severa crisis, reitero, que en caída del Producto Interno Bruto en términos de desempleo supera los tiempos de la UDP. De esta crisis tan severa podemos pasar a un crecimiento como nunca antes lo hemos tenido en la historia. Quiero también sentar sobre la mesa de que cuando desde nuestra institución, desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, decimos que Bolivia puede crecer al 7% o más, nos basamos en dos evidencias. Primero, que entre los años 70 y entre los años 50 y 70, Bolivia creció 5 veces por encima del 7% y 2 veces casi al 8%. En esos entonces, nuestra economía era chiquita, nuestro aparato productivo era muy débil, ni qué decir del Estado, no teníamos los mercados abiertos como los tenemos hoy día, no contábamos con las tecnologías sectoriales que hoy día tenemos, etcétera. Entonces la pregunta es, con semejante mercado interno que hemos tenido, producto de las políticas sociales durante la época del auge, que han sacado a 3 millones de personas de la pobreza extrema y la han llevado a un estadio mejor, y 3 millones de personas han entrado a ser parte de la economía, a ser parte del mercado. ¿Cómo no podríamos crecer igual que entonces o mejor que entonces? Y la segunda evidencia que quiero poner sobre la mesa, Santa Cruz ha crecido muchas veces por encima del 7, del 8, del 9, hasta el 10%. Entonces, esas tasas asiáticas que las experimentan otros países, las podemos experimentar nosotros, Toto. Y ellos no, esa gente, estoy hablando de la China, los países del sudeste asiático, los tigres, los dragones asiáticos, no tienen 4 manos, no tienen 4 ojos, no tienen 2 cerebros, son exactamente igualitos que nosotros. La única diferencia en relación a nosotros son las políticas públicas, cómo conducen y hacia dónde conducen hacia sus países. Entonces, esto como una primera reflexión de lo que pensamos en relación a la crisis. La crisis puede ser una oportunidad. Para vencer la crisis tenemos que esforzarnos un poco más, pero si le añadimos una dosis de fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros tenemos la certeza que Dios tiene mejores días para nosotros, con toda seguridad que podemos pasar de la crisis a crecer como nunca antes lo ha hecho este país. Ahora, estás tocando un tema clave y otra vez más te digo que me interesa profundizar en esto, pero hablaremos de lo que debería tener la plataforma, el fundamento, el cimiento para esto. Hemos hablado antes de salir al aire de la unidad, de que debemos mirarnos como iguales unos a otros, que ni Santa Cruz, ni Beni, ni La Paz, ni Oruro somos marcianos y los otros son de Venus, sino somos que hemos nacido en este país, tenemos nuestros énfasis, qué lindo eso, qué linda la variedad cultural, qué lindo hasta la manera de hablar, y eso es lo que debe llevarnos más bien a mirar esta meta que estás planteando, que me parece sensacional, que casi la hemos tocado varias veces en estos últimos 20 años, 15 años para hablar. ¿Cómo ves de este fundamento de unidad? ¿Qué pasos crees que se debe dar? Porque nos hemos polarizado de tal manera que ya la etiqueta corre por todo lado. Tú dices, mira, me gusta el color naranja, ya sabes que estás en tal lugar y sin embargo es otra cosa lo que estás hablando. No quiero decir más, tú eres un hombre súper inteligente sobre este tema, así que ¿qué análisis puedes hablar para poder comentar la unidad en Bolivia, que parece algo que es simplemente una utopía? Mira, me gusta lo que acabas de decir, Toto. La Constitución Política del Estado, las leyes, dice que todos los bolivianos somos iguales, ¿no es cierto?, ante los ojos de la ley. Pero, ¿qué tal si vamos un poquito por encima de aquello y nos vemos como iguales ante los ojos de Dios? Cuando el problema con el ser humano es de que las diferencias muchas veces son mentales, ¿no es cierto? Tienen que ver con el color de la piel, con el estrato social, con el grado de conocimiento, con la posición, con el saber, con el orgullo, con la altivez de la persona. Pero para que la audiencia entienda lo que voy a decir, ¿qué pasaría si en este momento don Toto Salcedo
informa que está viniendo un meteorito y que va a caer dentro de las próximas 10 horas y el epicentro es Bolivia y vamos a desaparecer. La pregunta es, ¿vamos a seguir nosotros pensando como pensamos o vamos a tener la misma actitud? O que se pronostique que va a haber un gran terremoto insalvable que nos va a llevar a todos y entonces, ¿de qué valió el poder? ¿De qué valió el conocimiento, el color de la piel, la alcurnia, etcétera? ¿Ah? ¿Qué pasaría si es que viene un evento sobrenatural que nos sobrecoja a todos y nos haga ver que todos somos débiles? ¿Y saben qué? Ese evento ha pasado el año pasado. Este coronavirus, una molécula de ácido ribonucleico, ARN, ha venido a poner las cosas en su lugar. De la noche a la mañana ha detenido al mundo. De la noche a la mañana se ha muerto el pobre como el rico. Se ha muerto el ignorante como el letrado. Se ha muerto el gobernante como el gobernado. Porque todos habíamos sido hechos de células, todos habíamos sido vulnerables y las diferencias, ¿no es cierto?, que existen entre los hombres no habían existido para esta molécula. Entonces, esto que ha pasado el año 2020 debería ser un llamado de atención. Y la pregunta es, ¿aprendimos la lección? ¿Cómo tratamos a la trabajadora del hogar en nuestra casa? ¿Con qué ojos la vemos? ¿Con qué tono nos referimos a ella? ¿Le pagamos a tiempo el sueldo? ¿Somos solidarios con esa mano extendida que está cada día por la calle o que toca nuestra puerta? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros parientes, con nuestra casa, con nuestros trabajadores, con nuestros jefes? ¿Cómo tratan los jefes a los trabajadores? ¿Qué de los gobernantes? No habían sido eternos, tan vulnerables como los gobernados. Entonces, creo que el concepto de unidad tiene que darse a partir de esta experiencia que nos ha movido el piso a todos, absolutamente. Yo he perdido muchísimos amigos, Toto, y lo voy a decir por primera vez, yo estaba a punto de perder la vida el año pasado, y mi esposa, y mi hijo. Y esto de estar 2 meses en cama, agarrado del Señor y profundizando y en el conocimiento de la palabra y recibiendo de Él, no ha hecho sino confirmar mi convicción de que somos hoy y mañana no. Entonces, si el ser humano, si los bolivianos entendiéramos de que no es preciso que caiga un meteoro, que haya un terremoto, etcétera, para que nos muramos, sino un simple virus, y que el día de mañana, incluso hoy día, nos podemos morir por un accidente, creo que deberíamos revalorizar, repriorizar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras expectativas, objetivos, etcétera. Y viéndonos en una situación de crisis, decir, ¿cómo salimos de aquí adelante? O sea, ¿de qué sirve tener un color político u otro, o una ideología u otra? ¿De qué me sirve a mí hablar distinto o pensar distinto? ¿Me va a ayudar a mí como persona? ¿Me va a ayudar como país? ¿O este es el momento de vernos como iguales? No solo ante la ley, sino ante Dios. Y saber que el día de mañana de repente no voy a poder tomar las decisiones que hoy tengo que tomar. Para salir de la crisis, tiene que haber unidad de propósito, y tú sabes lo que estoy hablando. La unidad de propósito, ni siquiera asociada a la espiritualidad, provoca resultados. ¿Ah? Si los inconversos, si los que no temen a Dios se unen y salen adelante, cuánto más, ¿no es cierto?, los que creemos y tememos a Dios. Entonces, para culminar, ni oriente, ni occidente, ni bajo, ni alto, ni gobernante, ni gobernado, ni poderoso o desvalido o letrado o ignorante. ¿Saben qué? Todos somos iguales y todos nos necesitamos unos a otros. Esta vida es demasiado cortita, ¿verdad? Como para desperdiciarla solo pensando en uno. Tenemos que pensar en todos y eso
es la muestra del amor en el corazón de las personas. Cuando no hay ese amor, es que Dios no está en el corazón ni en la mente de las personas. Y eso en realidad es lo que separa, porque nos lleva al orgullo, nos lleva a la altivez de espíritu. Tienes la razón y quiero añadir a eso que no solamente es usar a Dios hasta políticamente o deportivamente o cualquier ámbito, sino que es hacer, porque se habla tan fácil de Dios, pero los hechos no van de la mano de las palabras. Entonces, en lugar de ser una inspiración, nos hemos vuelto en un promotor de rechazo de Dios, de la espiritualidad y de los valores, ¿verdad? Una vez escuché Totito, por lo has debido leer tú, que decía, háblame más fuerte, predícame más fuerte porque tu testimonio no me deja escuchar. Exactamente, tal cual, eso por ahí va. Y esto es bueno hablarlo, porque la autocrítica entre los que creemos en una espiritualidad y vivimos en espiritualidad, a veces hablamos demasiado, pero los hechos en los momentos de crisis no son los que van en concordancia con lo que hablamos. Lo hemos vivido hace poco, hace mucho, hace años, lo hemos vivido siempre, pero esta parte de qué sirve llenarnos la boca, aunque somos 20%, que somos 25% de la nación, cuando 120 que eran firmes, que eran de verdad creyentes, cambiaron la historia de la humanidad, predicaron al mundo conocido en ese entonces, yo digo, qué vergüenza. Somos 1 millón, 2 millones, ¿de qué sirve eso? La cantidad no sirve, sirve la calidad. En este caso viene a cuento eso, Gary. En realidad, una persona cambia el mundo. Así es, Jesús. Si te das cuenta. Y fíjate, hablando de liderazgo el otro día, ¿ah? Líder es el que hace líderes también, ¿no es cierto? Por supuesto. El que no hace líder es un caudillo. Entonces, este líder fue un buen líder, porque líderes existen. ¿Ah? Hitler fue un líder, pero no fue para nada un buen líder, ¿no es cierto? Porque el legado fue dolor, fue muerte, pero no el de Jesucristo. La diferencia entre los buenos líderes y los malos líderes es que los malos se orientan a hacer cosas en función de sus intereses, de su propio pensamiento, pero el buen líder quiere agradar a Dios y actúa en consecuencia. Entonces, el mal líder está dispuesto a matar, está dispuesto a dañar, está dispuesto a mentir, a engañar, a robar, por cumplir con sus ideales. El buen líder está dispuesto a morir por sus ideales, está dispuesto a sacrificarse, a oblarse, y eso es parte del amor de Dios. Imagínate, más allá de todos los modelos económicos, absolutamente todos los sistemas económicos que siempre acaban mal porque son obra humana, ¿qué tal tener un tipo de modelo solidario, pero que nazca del corazón, que al patrón, como dice la palabra, no le lleve a tardar en el pago a su operario, a su trabajador, que esté la balanza justa, que no haya engaño? Imagínate que los gobernantes que todos tengan temor de Dios, que sepan que un día van a rendir cuentas de lo que hagan, que sepan que cada palabra, cada letra que hayan escrito va a tener una consecuencia. Creo que cambiaría bastante el mundo, ¿ah? Yo creo que lo que está faltando es el temor de Dios. Y el temor de Dios, en el buen sentido de la palabra, no el miedo, sino la reverencia a esa suprema autoridad que nos da reglas, ¿verdad? Reglas de conducta, reglas morales, etc. En base a eso, y si no, en base a la ética y la moral bien llevada, creo que podríamos tener un mejor país. Eso nos debería llevar a ser solidarios, eso nos debería llevar a ser considerados y a vernos como iguales y a unirnos con un propósito. Imagínate, Bolivia para el 2030 va a estar creciendo al 8%. Nos hemos convertido en un granero en Sudamérica. Tenemos un hub aéreo que nos vincula con el mundo. Somos un país de conexiones, no somos un país tapón. No existe la pobreza extrema, la pobreza relativa se ha reducido al mínimo, la gente se está educando en función del futuro, la tecnología está al servicio del hombre, el Estado hace lo que tiene que hacer, la sociedad civil hace lo que tiene que hacer, hay una justicia que funciona, somos respetuosos de la ley, somos considerados con nuestros semejantes y nuestros hijos tienen mejores oportunidades de educarse, de trabajar con empleos dignos, de proyectar su vida y no vivir en conflictos, no vivir separados, no tener un país partido en dos, no estar todos los santos días iterando
en las malas noticias, ¿verdad? Y en la componenda, y en la crítica, y en la persecución, y en el bloqueo, y el reclamo. Así no vamos a ninguna parte, y si nosotros no nos unimos, corremos el riesgo de que de esta crisis de salud pública que ocasionó una crisis económica, de salud económica, podamos ir a una crisis social el día de mañana. Claro, y vale la pena nosotros como declarados creyentes, tenemos que ver que hay personas que no son creyentes, pero que tienen una integridad 10 veces Sí, superior a muchos que parlancheamos con los parlantes y no funcionamos así. así Y es. esa palabra de que los hechos hablan más que nada, es lo que tenemos que cumplir y empezar por hacer un, no sé, un desafío personal de decir cómo estoy andando. Mira, las falsas noticias, los engaños, las semiverdades y todo lo que constituye el posverdad, fake news y todo lo que continúa, es lo que está dañando no solo Bolivia, el planeta entero se ha vuelto sin ningún problema, con un cinismo que es del tamaño del Illimani. Bueno, pero iremos un poco más al paso, si no vamos a terminar predicando, que sí sería bonito, pero los hechos van a hablar más. Yo quiero permitirme una pequeña pausa para irnos a la última parte donde te voy a dar mucho más tiempo. Tenemos todavía un tiempito como para que podamos seguir adelante con este tema tan hermoso que es la fe, además, y economía en tiempos de crisis. Vamos a ver cómo funciona, porque hay cosas que han decepcionado, hay cosas que han lastimado y de pronto se volvió una bandera, el simbolismo de un hombre, de un Dios hecho hombre que murió por todos nosotros. Pero los encargados de ser testigos de eso, creo que todavía no hemos llegado a la talla que deberíamos llegar para que una nación se conmueva como algunas que conocemos. Enseguida estamos con Gary Rodríguez, otra vez más, este hombre que conoce tanto de las dos cosas, de economía como de la palabra de Dios. Enseguida estamos de regreso. Si tengo la fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Estamos ya de regreso en esta interesantísima charla y conversatorio y amistad que tengo con Gary Rodríguez, que me impacta muchísimo. Tenemos tiempo sin hablar, pero es como si hubiéramos estado ayer charlando así de las mismas cosas. Gary, te doy la palabra para seguir. Habías tocado que hay 3 puntos de vista sobre esto de la crisis y salir de ella. Has tocado 2. ¿Cuál sería el tercer punto? Bueno, la acción. La acción, yo siempre distingo entre lo que es esperanza y lo que es fe, ¿no es cierto? Esperanza un poquito bien así como que de esperar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si a esa esperanza, a esa convicción, a eso que quiero cambiar, a eso que aspiro, le imprimo acción? ¿Ah? Hasta el año 2019, Toto, nosotros no mentimos. Estábamos nosotros preocupándonos ya porque habían algunos indicadores de la economía que se estaban debilitando en el mundo entero. Hay que decirlo, la economía en el mundo es cíclica y tuvimos entre los años 2004 y el 2014 una época de bonanza increíble, como nunca antes en el mundo, un macrociclo de precios altos que permitió al gobierno hacer un altísimo grado de intervención sobre la economía, sobre la gente, y como ya dije, reducir casi al 50% la pobreza extrema y la pobreza relativa. Permitió acumular un ahorro que nos está permitiendo hoy día también ir hacia adelante. Hubo un manejo, digamos, prudencial de la economía, como siempre refería el expresidente del Banco Central de Bolivia, el licenciado Armando Méndez. Pero pese a todo eso, habían algunos indicadores que se estaban deteriorando ya hasta el 2019. De hecho, mira, en 2013 crecimos 6,8%, el siguiente año 5,5%, 4,9%, 4,3%, 4,2%, 2,2%. O sea, el PIB estaba creciendo menos.
En ese tiempo el comercio exterior se tornó deficitario. Eso estaba pasando en el mundo. Y viene este 2020 y nos agarra, pero de una forma totalmente inesperada. Se detiene todo, casi todo. Ahí viene ahora la lección aprendida. Resulta que en medio de toda esa pandemia, en medio de las cuarentenas rígidas, luego la cuarentena flexible, pero una situación de anormalidad extrema, hay tres sectores que crecen. Las lecciones aprendidas ahora. El sector de telecomunicaciones. ¿Por qué? Por el teletrabajo, la educación virtual y la mayor comunicación entre las personas a través de celulares. El primer sector que crece entonces es comunicaciones. El segundo, no podía tener otra forma, crece el gasto del gobierno. Pero el tercero es importante, que es el sector agropecuario. ¿Y cuál es la gran lección aprendida que tuvimos en el 2020? Que el mundo puede detenerse de la noche a la mañana y dejar de hacer minería, hidrocarburos, turismo, etcétera, pero no puede dejar de comer y alguien tiene que producir esos alimentos. Y Toto, no faltó comida en nuestra mesa en todo el año 2020, pese, reitero, a esa crisis que vivíamos. Y además vendimos más de 2,5 millones de toneladas de alimentos al mundo. Este fue el sector que siguió creciendo, el agropecuario, como sigue creciendo ahora. Entonces, sobre la base de esta lección aprendida, sobre la base de que habiendo esfuerzo, habiendo visión, se puede ir hacia adelante, proponemos nosotros acción. ¿Para qué? Para que estimulando estos sectores, rápidamente la economía pueda generar empleo en base a la inversión, a la mayor inversión y a la mayor exportación. El segundo sector es el sector agroforestal, que también está creciendo según la construcción otra vez se está reanimando. Entonces, una cosa es esperar que alguien lo haga, una cosa es esperar un mejor escenario, pero otra, ¿qué tal si tomamos decisiones? Si le imprimimos acción a esa convicción, y eso se llama fe. Fe desde el punto de vista humano, de que, puede venir un mejor futuro. Me ha venido la noticia de que en 2020 crecí en estos sectores. Si ahora le imprimo mayor acción, voy a crecer más. Pero ahora sí te voy a comentar algo personal. El año pasado, te decía yo, entre los meses de junio y agosto, estuve en cama casi al borde de partir y siguiendo como todos los bolivianos en general, la crisis, mirándola impávidos, ¿no? Pero yo decía, de lo malo, algo bueno. De lo malo, algo bueno. Además que sabemos que a los justos dicen, todas las cosas le ayudan a bien, ¿verdad? Y tú y yo somos justificados no por nuestra obra, sino por nuestra profesión de fe en Jesucristo. Entonces, en septiembre volvemos a la oficina y yo junto a todo mi personal, y les hablo sinceramente y les digo, miren, la situación de la crisis, le estoy hablando ahora al país, la situación de la crisis nos está golpeando como institución como nunca antes. Y de nosotros depende, qué es lo que va a pasar entre septiembre hasta el cierre del año. Tú sabes lo complicado que es cerrar un año. La generalidad de las empresas, las instituciones, ¿qué estaban haciendo? Despidiendo gente, disminuyendo sueldos, o sea, bajando su actividad. Entonces, hablo con mis gerentes, hablo con los jefes de unidad, etcétera, y entre todos nos comprometemos a dar lo mejor de sí, pero además a ser resilientes, a reinventarnos. Y la dosis adicional, la dosis de fe. Lo podemos hacer, lo queremos hacer, y con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Bueno, para hacer corta la historia, Toto, teníamos una situación financiera tremendamente dramática hasta el mes de agosto y gracias a Dios acabamos bien. Y este año, con la misma mística, en el buen sentido de la palabra, con esa misma actitud, tomamos decisiones, nos reinventamos, vimos dónde habían oportunidades y ¿sabes qué? Están viniendo a nosotros las oportunidades. Fíjate, sembramos y están viniendo nuestras oportunidades. Un tema adicional, que no es jactancia, pero es importante decirlo en estos momentos. Y le puede servir a la persona en la individualidad, pero también en lo que es el manejo de su empresa, su institución. Ayude a los pobres. Hay leyes que son inmutables, las crea o no las crea, así como la ley de la gravedad.
No hay necesidad de creer que si uno tira una piedra hacia arriba, puede que nos caiga la cabeza, ¿verdad? Hay leyes espirituales. Y dice que el que ayuda al pobre presta a Dios y Dios no es, dice, deudor de nadie. Pero además el que alimenta a alguien no va a sufrir de carestía. Toto, puedo dar fe y testimonio y lo estoy haciendo por primera vez. Increíblemente, el año pasado, a lo largo de toda esta cuarentena, tanta gente, tanta necesidad, sin trabajo, la gente sin salud, y qué importante había sido compartir hasta de lo que uno no tiene. Yo debo dar testimonio incluso que en mi necesidad cuando estaba en cama, yo fui ayudado sin pedir. Ahí lo tengo que ver a Dios. Entonces, si yo esto lo estoy experimentando en mí, ¿cómo no lo voy a compartir con otros? ¿Y cómo no voy a hacer que Dios se glorifique y se muestre en una institución tan pequeñita como la nuestra, ¿verdad? Pero que sale adelante. Esto nos debe servir de experiencia y nos debe animar de que si nosotros le imprimimos acción a la fe, ¿no? Y la transformamos, la esperanza la transformamos en movimiento, si nosotros confiamos en Dios, pero además, si nosotros nos prometemos a nosotros mismos ser solidarios y compartir parte de nuestro éxito, créanme, la solución está más cerca de lo esperado. Gracias por todo ese compartir. Quiero que ahondemos un poco en el tema de la unidad. Es tan hermoso decir unidad, abrazarnos, celebrar unos minutos o media hora o lo que fuese, un día X, y luego seguir con la misma vida sin ningún cambio. Gary, ¿cuál es tu definición para lograr, o tu concepto para lograr unidad real en Bolivia? Estoy hablando de nuestra amada Bolivia, tan hermosa en su variedad. Tú eres un blancón que estás ahí con los reflectores más, yo un poquito más tostado, pero el interior es lo que vale, ¿verdad? Eso es lo importante y la consecuencia de tu hablar con los hechos. ¿Qué dirías tú como primeros pasos para lograr en Bolivia, en todo lo que ya sabemos que es el panorama, una unidad real? Bueno, estoy convencido de que cuando hay unidad de propósito, la consecuencia es el éxito. Se va, ya dije, inclusive no hay necesidad de ser creyente para eso, ¿no? ¿Te acuerdas de la Torre de Babel? ¿No es cierto? Ese es el mejor ejemplo, ¿ok? Entonces, tiene que haber unidad de propósito. Para que haya unidad de propósito, tenemos que pensar igual. Eso no quiere decir que seamos iguales, ¿ah? De hecho, la riqueza está en la diversidad, está en la complementación de los saberes, de las culturas, está en la tolerancia, está en el respeto, está en la consideración por mi prójimo y otra vez, pues, tiene que ver con nuestro corazón, más allá de nuestra mente, ¿verdad? La mente puede ayudar a razonar y decir, tengo que hacer esto, pero en realidad el que tiene que cambiar es el corazón. ¿Ah? Entonces, deberíamos los bolivianos entender de que hoy día estamos y mañana no. Y que si nos unimos, si sumamos esfuerzos, si nos complementamos, podemos hacer cosas buenas. De repente, no solo pensando en nosotros, sino más bien pensando en otros. Empezando por nuestros hijos, por nuestros descendientes, pero también ver en nuestro entorno que hay muchas necesidades por resolver. Ahora, aquí tenemos dos grandes actores, la sociedad civil y los gobernantes, y muchas veces en medio los políticos que utilizan nuestras diferencias para separarnos, ¿verdad? Yo no sé si vas a coincidir conmigo, pero no solo está pasando en Bolivia ahora, es sintomático, pero en muchos países, fíjate, los países están partidos en dos. O sea, las elecciones se han polarizado de tal forma que tienes países que casi son ingobernables. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la consecuencia de esto? ¿Hacia dónde me lleva esto? Y tengo que decidir, tengo que tomar una decisión. De repente la sociedad civil debería organizarse, la sociedad civil debería sensibilizarse y deberían aparecer liderazgos en este sentido, de que nosotros debemos ver a nuestro prójimo tal como nosotros o incluso más que nosotros. No nosotros vernos por encima de las personas, cuidar de los necesitados, cuidar de los desvalidos, ¿ah?
pero hacerlo no con un cálculo político, no esperando recibir algo, sino por una convicción, sabiendo que lo que yo hoy día decida va a tener repercusiones el día de mañana, no solo en este mundo, sino también en el otro. A los gobernantes, por supuesto que habría que recordarles lo que la ley dice, que todos son iguales, que la discriminación, si existe, debería ser positiva y que si ellos han recibido autoridad, al que más se le da, más se le va a pedir. Creo que si la autoridad fuera permeable para poder trabajar juntos, para poder sumar esfuerzos, sin cálculos políticos, no debería ser ni siquiera el día de mañana proselitismo para reelegirse, ¿verdad? Porque los resultados estarían a la vista. Todo esto, Toto, lamentablemente tengo que decirte, pasa por el amor, pasa por la capacidad de la persona para renunciar a sí mismo. Y el cambio, y esta es la pregunta que yo le hago a todo hermanito, ¿verdad? ¿Cómo trata usted a su trabajadora del hogar? ¿Lo trata con consideración? ¿Se preocupa por ella? ¿Ah? ¿Ayuda a sus niños? ¿Ah? ¿Se preocupa de su salud? ¿Honra sus compromisos para con ella? ¿Trata al débil con esa preferente actitud que debería tener? Creo que todo esto nos debería llevar a cambiar nuestra forma de pensar y ahí sí avanzar en ese concepto de unidad, de que todos somos parte de una misma lógica, de que mi lucha no es, mi lucha no debería ser para yo surgir, sino para que otros surjan. Mi lucha no debería ser para que mi región surja, sino para que el país surja. O sea, tener una visión grande, una visión mayor, una visión solidaria para con el prójimo. Finalmente, la sumatoria de los bolivianos es un país, es una gran familia. El problema, Toto, es que hasta en nuestras familias hay discriminación, hasta en nuestras familias hay falta unidad y ni qué decir a veces en la familia de la fe. Exactamente, de eso se trata. Ahora, hay que perforar un poco más. Estamos tocando la superficie de unos metros abajo, pero hay que ahondar, porque yo te digo, estoy súper decepcionado de tanta actividad que es contraria a la verdad, contraria a la integridad, y no porque hablo en posición de creerme un Dios, sino que es el desafío permanente de todos, el respeto unos con los otros. Hoy día, hasta en los medios, tú no sabes qué vas a creer, qué no vas a creer, porque con un desparpajo impresionante puedes decir que Gary Rodríguez en este momento mañana va a ir a la luna de astronauta sin ningún problema, con el deseo de que tú estás en otro tema o cosas de mí o de quien sea, pero quiero hablar de nuestra Bolivia. Respetar a Bolivia a todos, servir a Bolivia a todos y hablar con verdad. Esas cosas que parecen tan sencillas no las cumplimos. La otra, el dejar de insultarnos en las redes, en tratar te estoy pidiendo una utopía, porque el planeta, como tú dices, el planeta ve un país, yo sigo a casi la gran mayoría de los países en el mundo, en varios continentes, como tú dices, esto es global. El mal ha crecido tanto que a lo bueno se llama malo y a lo malo bueno. Tal cual, como dice la última palabra, ¿no? En Timoteo te habla de los últimos tiempos, qué va a suceder. Así que esto va a ir para mal. Podemos tener esperanza en nuestra Bolivia. ¿Qué dices tú para plantear ya soluciones concretas y pasos y no solo ¿cómo te digo? Una autopsia? Espero que nunca lleguemos a la autopsia de Bolivia, sino a detectar los males dónde están. Yo coincido contigo y debo lamentar, digamos, de coincidirlo porque la palabra dice que en los últimos tiempos el mal se va a incrementar, va a aumentar de tal forma que va a generar un espacio casi, bueno, apocalíptico, así mismo, ¿verdad? Pero hay reservas para aquello. ¿Ah? No porque el mundo vaya a ir mal, mi familia tiene que ir mal. No porque una ciudad esté mal, una parte de esa ciudad no podrá vivir bien. Entonces, creo que sí podemos ser y debemos ser agentes de cambio. Estamos llamados a hacerlo, a hacer luz. Y por eso siempre pongo el ejemplo de celular, ¿no es cierto? Cómo construimos la sociedad. Y la sociedad tiene que ver con la familia. ¿Ya? ¿Cómo construyo mis relaciones personales? Bueno, mi relación más personal a cortísimo plazo está dentro de mi casa
con esa señora que es pobre, que no tiene educación, que de repente ha sido abusada, etcétera. Entonces, si yo quiero cambiar en grande, empezaré a cambiar por lo pequeño. ¿Ah? Yo tengo que ser el agente de cambio primero en mi casa, luego en mi barrio, en mi oficina y finalmente proyectarme. Esta tiene que ser una actitud que debemos ir asumiendo todo. ¿Ah? De lo pequeño a lo grande, no es de lo grande a lo pequeño. Y eso tiene que ver con el corazón. Es evidente de que el mundo va para mal, eso es totalmente comprobable, está escrito, así va a ser, pero hay situaciones de reserva. Y yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que se puede hacer para cambiar esto, todo es educar. Y educar en el buen sentido de la palabra. Mucha gente toma malas decisiones, piensa mal o obra mal porque no tiene educación. ¿Ah? Debemos nosotros preocuparnos de que la gente sepa leer, sepa entender, porque el político te dice, ya no hay analfabetismo, pero el analfabetismo funcional existe. Entonces, esas personas son manipuladas políticamente cuando la verdadera cultura se la va a conseguir en base a la buena información, a la buena praxis y en base a la educación. Entonces, cambiar lo que estamos haciendo, mejorar lo que hemos hecho bien, no seguir haciendo lo que estamos haciendo mal y siempre con un norte, ¿no? Y el norte en este caso, ¿qué diría yo? Las tres cosas principales: buena educación, buena salud y oportunidad de un trabajo digno para la gente. Entonces, una persona educada, a ver, Toto, tú cuando te llega un meme feo, ¿lo repasas? No, no ve, porque tú ya te educaste. Sabes que aquí adentro hay algo que te dice, no lo hagas, no vale la pena. Denigrar a una persona, no, ¿por qué? Yo no quisiera que me hagan eso a mí, no quisiera que le hagan eso a mis hijos. Trata a la gente como quieres que la gente te trata. Esa es la ley real, esa es la ley del amor. A eso tenemos que llegar, pero si no vamos a llegar por el lado de la espiritualidad, por lo menos hagámoslo por el lado de la ética y la moral, ¿no? Enseñémosle a la gente, eduquémosle a la gente, sensibilicemos a la gente y démosle ejemplos sobre todo a la gente. Tienes toda la razón y quiero eso trasladar ya a lo que es las congregaciones, las eclesías, como me gusta llamar en griego, todo lo que es nuestra reunión. Primero, nosotros empecemos, como dice la Biblia, a orar por las autoridades. No lo hacemos, somos el deporte nacional y no hay respeto a las autoridades. Así sean lo más terrible que haya podido ser y pasar, necesitamos clamar por eso. La segunda cosa, pienso yo, es acercarse, porque es fácil a través de las plataformas insultar, usted es tal, usted es cual, usted es un idólatra, o lo que fuese, y nunca tú fuiste a esa persona a hablarle de Dios, que es nuestra misión. El Señor nos dice, vayan y avisen y acusen a todos los infelices que existen en la tierra. Dice, vayan y denle las buenas noticias. Así de sencillo empieza yo, porque todos tenemos, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro, pero ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque hemos aprendido, como bien dices, el mandato de amar los unos a los otros. En las mismas congregaciones ni se miran, los pastores ni se hablan. Y quiero hablarlo así públicamente también, porque parece que nos situáramos en un lugar de privilegio de los santos, que con el dedo señalamos y acusamos, y nosotros estamos peor de a quienes acusamos y decimos. Así que necesitamos un cambio total, necesitamos una reflexión, los que queremos que haya un cambio, comenzando nosotros, porque los señaladores con el dedo, los juzgadores tenemos en cantidades industriales gratis, pero los que deciden hacer algo por el país, como te he visto hacer por años a ti, por eso valoro mucho tu amistad en los niveles tanto de ciencia, de actividad y de fe. Te felicito por eso, quiero que podamos contagiar y predicar eso. Tengo un par de minutos para que te puedas despedir y cerrar este conversatorio tan interesante con este amigo que aprecio tanto, que es Gary Rodríguez. Gracias, Toto, y bíblicamente hablando, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aprovecharé este momento para darle un mensaje de fe, de esperanza a quienes nos están viendo. Las situaciones pueden cambiar. De lo malo siempre puede venir algo bueno. Si se le imprime acción
a la esperanza, estamos hablando de fe. Y como dice Toto, aquí no estamos para hacer política, no estamos para criticar, para apuntar. Cuando uno apunta con el dedo, hay 3 dedos que le están apuntando a uno. Así que no dejemos de orar por las autoridades civiles, militares, policiales, legislativas, ejecutivas, eclesiásticas, electorales, por los ministros, senadores, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, asambleístas, asesores, por todos ellos. Ellos han sido puestos en situación de eminencia con la autoridad de Dios y ellos van a responder ante Dios. A nosotros de repente por el voto, pero hay alguien que todo lo ve y hay alguien que va a juzgar el día de mañana. Oremos por ellos para vivir quieta y reposadamente y sacar adelante a este país. Muchas gracias por la entrevista, Toto. Un gran abrazo y bendiciones para todos los bolivianos. Igualmente un abrazo grande, gracias por el tiempo que nos has regalado. Estuvo con nosotros Gary Rodríguez, así, en una charla, parece informal, pero es profunda, porque este hombre trabaja mucho con los gobiernos, con los departamentos, con la Bolivia y conoce la intimidad de todo. Bendigo su vida, bendigo su familia como la de ustedes. Y vamos juntos, podemos parar la mentira, la maldad. Nosotros, tu parte, sumada a la de los otros, va a conseguir un gran total de otro destino, de otro camino y de otro clima para vivir en la nación. Bendiga su vida el Señor siempre. Nos vemos en la próxima. Chao.